las constituciones lo único que hacen es poner negro sobre blanco el equilibrio de fuerzas que existe en una determinada sociedad. Entonces, la del 78 pone negro sobre blanco esto que tú lo has mencionado, el pacto de la transición, con sus características, sus límites y las líneas rojas que pusieron los sectores dominantes de la época, ¿no? Entonces, de entrada, claro, el tiempo ha cambiado, esto es obvio, no es necesario que lo señalemos, y por tanto necesitamos una nueva Constitución que responda a la nueva realidad sociopolítica, cultural de España. Hay una idea muy interesante de Thomas Jefferson, uno de los padres de la independencia americana, que Jefferson sostenía que cada generación debía ser dueña de su destino. Y cada generación debía tener la posibilidad de expresar y de autodeterminarse políticamente, porque en caso contrario lo que quedábamos era al albur del gobierno de los muertos. Es una expresión muy significativa de lo que sucede en la actualidad, claro. Y en el artículo 6 se dota de rango constitucional a los partidos políticos. Se dice, los partidos políticos expresan la voluntad ciudadana y el mecanismo es a través de los partidos políticos. Usted, si quiere participar en política, hágalo a través de los partidos políticos. Es más, todos los mecanismos que hay de participación ciudadana están castrados desde el inicio. El referéndum es siempre consultivo y nunca vinculante. Lo convoca el presidente de gobierno, es decir, ni siquiera a través de firmas. La iniciativa legislativa popular necesita un número elevadísimo de firmas y además con otra característica. Un grupo ciudadano puede presentar una iniciativa legislativa popular, esa iniciativa legislativa popular sobre lo que hizo la PA, por ejemplo, si os acordáis, hace unos años, para evitar los desahucios, ese texto puede entrar a discutirse en el Parlamento, pero una vez se entra a discutir el texto en el Parlamento, el sujeto proponente pierde el control. Y puede salir, como efectivamente salió, un texto diferente del que proponía ese colectivo que propone la iniciativa, ¿no? Entonces, no tenemos mecanismos de participación ciudadana, no tenemos revocatorios, no tenemos posibilidad de elegir, por ejemplo, como se hacía en la Segunda República, mediante elecciones a los miembros del Tribunal Constitucional. No sé si Franco, pero sí los constituyentes del 78 dejaron todo atado y muy atado. Y los procedimientos actuales de reforma impedirían un proceso de reforma sustancial, como el que estamos proponiendo, de acuerdo con los propios procedimientos del sistema. ¿Bien? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y de ahí, por tanto, que sea necesario un proceso constituyente donde hay un momento de ruptura con el sistema actual. Ese momento de ruptura es lo que se llama el momento constituyente, que supone, digamos, la creación de unas nuevas cortes que tendrían el carácter de constituyentes y la posibilidad de abrir el proceso de creación del nuevo texto a la ciudadanía. Los procedimientos establecidos en la Constitución actual se cierran en el Congreso y en el Senado. Esto nos plantea un problema político importante, en el sentido de que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, controla el proceso, actúa como derecho de veto. Por tanto, es necesario aprovechar el resquicio que abre el artículo 168 de la Constitución, que establece que para reformar partes sustanciales se disuelven las cámaras, hay que convocar elecciones. Ese es el momento en el que constitucionalmente sería posible abrir el proceso constituyente. A partir de ese momento, unas nuevas Cortes diseñarían el procedimiento de creación de una nueva Constitución.